¿A dónde van los muertos? Mucha gente se hace esta pregunta. ¿Qué sucede después de la muerte física? ¿Hay algo más allá de la muerte? En la meditación de hoy responderé estas preguntas de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Por un lado tenemos el cuerpo físico del hombre. Cuando muere, el cuerpo vuelve al polvo. Así lo estableció Dios en Génesis 3:19 por causa del pecado del hombre. No importa entonces la causa de la muerte, no importan las circunstancias, ni qué se hace con ese cuerpo una vez que muere. Si es sepultado o no, si es cremado o no, si es echado al mar, si es destrozado, no importa qué se hace con el cuerpo muerto del hombre. Al final, los restos físicos se descomponen y vuelven al polvo. Por supuesto, esto toma un tiempo, toma años, pero al final todo el cuerpo físico vuelve al polvo de donde fue tomado. Esto es algo aceptado por la humanidad, tanto por creyentes como no creyentes. Tenemos entonces que eso sucede con la parte material del hombre, el cuerpo. Ahora, ¿qué sucede con lo inmaterial? Dice la Biblia en Eclesiastés 12:7 que el espíritu vuelve a Dios. Y tenemos ahora el alma. El alma tiene dos destinos finales, dependiendo si se trata del alma de un creyente en Cristo o de una persona incrédula. El destino final del hombre en cuanto a su alma depende de esto, si es creyente en Cristo o no. La Biblia nos describe al lugar donde iban los muertos antes de la resurrección de Cristo. Y voy a hacer una distinción en esta parte. Antes de la resurrección de Cristo y después de la resurrección de Cristo. Antes de la resurrección dice la Biblia que los muertos iban, el alma de los muertos iba a un lugar que se denomina como Seol con S. O también la Biblia le llama Hades con H. Seol y Hades en realidad significan lo mismo, solo que el Seol es la palabra hebrea y Hades es la palabra griega que describe el lugar de los muertos. Es decir, el alma de los muertos iba al Seol o Hades antes de la resurrección de Cristo. Y este Seol o Hades, como lo describe la Biblia, estaba dividido en dos secciones o en dos compartimentos. Uno para los justos y otro para los injustos. Y no había manera de pasar de un lado a otro. Había una división, un abismo que separaba la sección de los justos, la separaba de la sección de los injustos. Y esto lo podemos leer en la Biblia cuando Jesús narra la historia del rico y Lázaro. Lo puedes encontrar en Lucas 16, versículos 19 al 31. Que por cierto, es importante mencionar que esta narración de Jesús en Lucas 16, del 19 al 31, no es una parábola. No es una parábola. Las parábolas que usó Jesús para que nos diera a entender, pudiéramos entender a nuestra capacidad humana lo que es el reino de los cielos, siempre utiliza cosas comunes y familiares como animales, árboles, monedas. Hace alusión a esos objetos conocidos para que nosotros entendiéramos cómo es el reino de los cielos. Y él mismo dice, el reino de los cielos es semejante a, y daba un ejemplo para que entendiéramos. Pero en esta narración, Jesús no dice que es una parábola. Por lo tanto, no es una parábola, es una descripción real del Seol o el Hades. O como él mismo llama ahí, el seno de Abraham, que podría interpretarse como en los brazos de Abraham o en la cercanía de Abraham. Utiliza inclusive Jesús en esta narración nombres reales. Abraham, Moisés, menciona a Lázaro, una persona real. Y además sabemos que todo lo que habló Jesús fue verdad. Él nunca habló mentira. Por lo tanto, podemos establecer de acuerdo a la Biblia que Lucas 16,
versículos 19 al 31, no es una parábola, es una descripción real del Seol o el Hades. Y así entendemos que mientras en un lado los injustos estaban siendo atormentados, como el rico que menciona Jesús aquí, en el otro lado los justos, como Lázaro que Jesús menciona, están siendo consolados. Ahora bien, cuando Jesús murió, dice la palabra que su cuerpo físico fue a la tumba de José de Arimatea. Lo puedes leer en Mateo 27, versículos 59 y 60. Pero su alma, la Biblia también dice que fue al Seol o el Hades, como ya lo mencioné. Y esto lo puedes encontrar en Hechos 2:27 y también en el Salmo 16:10, donde dice que su cuerpo va al Seol, su alma va al Seol y su cuerpo no verá corrupción. Así es que mientras el cuerpo de Cristo estaba en la tumba físicamente, dice que Dios no permitió que viera corrupción, que no se descompusiera ni volviera al polvo. El alma de Cristo, mientras tanto, estaba en el Hades. Entre su muerte y su resurrección, el alma de Cristo bajó al Hades. Entendemos, por lo tanto, que es un lugar que está en la profundidad de la tierra. Este lugar, el Hades o el Seol, en la parte donde están los justos siendo consolados, también es llamado paraíso. Por eso Cristo le prometió al ladrón en la cruz, aquel que le reconoció como Señor, le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Así lo puedes leer en Lucas 23:43, que dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, volviendo a lo que he explicado hasta ahora, el alma de los muertos antes de Cristo iban al Seol o al Hades, tanto los creyentes como los no creyentes, pero estaban separados en ese Seol o Hades. En un lado los no creyentes estaban siendo atormentados, conscientes, y en el otro lado están los creyentes siendo consolados. ¿Dónde se ubica este Seol o Hades? Por lo que dice la Biblia en Mateo 12:40, en Efesios 4:9 y otros pasajes, entendemos que el Seol o el Hades se encuentra en la parte más profunda de la tierra. Podemos decir en el corazón de la tierra. Ahí solo iba el alma. El cuerpo se quedaba en el sepulcro, en la tumba o donde muriera el cuerpo, y el alma descendía a este Seol o Hades. El único caso que encontramos en la Biblia que una persona y todos sus seguidores bajaron al Seol o al Hades, no solo en el alma, sino también en su cuerpo, es el caso de Coré. Coré se rebeló y el Señor mandó juicio sobre ellos, y dice que la tierra se abrió y los tragó. Literalmente los tragó vivos hasta el Seol. Lo puedes encontrar en Números 16, versículos 30 al 32. Seol y todos sus rebeldes que le siguieron bajaron vivos al Seol. Ahora bien, ¿a qué descendió Cristo? Al Seol. Cristo descendió al Hades o al Seol para tomar a todos los creyentes que se encontraban allí, esperando que sus pecados fueran pagados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando eso sucedió, cuando Cristo murió, bajó al Seol, entonces Jesucristo trasladó a todos los creyentes que estaban ahí en el Seol o en el Hades, esperando de su resurrección, para llevarlos al paraíso celestial, ya no en la profundidad de la tierra, sino en otro lugar. Tomó a todos los creyentes que murieron y estaban esperando ese momento para ser llevados al paraíso. Lo puedes leer en Efesios 4:8.
En la versión Dios habla hoy queda más claro lo que hizo Jesucristo en el Seol, dice la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, subió al cielo, llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. A eso descendió Jesucristo al Hades o al Seol para llevarse a todos los que estaban esperando su muerte. Estaban esperando a que sus pecados fueran pagados por su sacrificio. Entonces, ahora, después de la resurrección de Cristo, el paraíso ya no está en las profundidades de la tierra. Ahí sí permanece el Seol o el Hades, en las profundidades, y ahí van los muertos no creyentes, el alma de los muertos no creyentes. En cambio, el alma de los muertos creyentes en Cristo van a este paraíso. ¿Dónde se ubica este paraíso celestial? Está en el tercer cielo, el mismo al que Pablo fue arrebatado y vio lo que sucede ahí. Lo puedes leer en 2 de Corintios 12, versículos 2 al 4. Así que ahora las almas de los que mueren en Cristo ya no están en el Seol o en el Hades de las profundidades, sino en el paraíso celestial, que ya dije se ubica en el tercer cielo. En cambio, las almas de quienes mueren sin Cristo sí van al Seol o al Hades del abismo terrenal, en las profundidades de la tierra. Por eso mencioné que es importante distinguir dos cosas: si es un muerto en Cristo o un muerto sin Cristo, a dónde va su alma. Y ahora, en el tiempo actual, ya sabemos que el que muere sin Cristo, su alma va al Hades o al Seol en la profundidad de la tierra, y el que muere en Cristo, siendo un creyente, va al paraíso celestial que está en el tercer cielo. Establecido esto, debo aclarar, y es muy importante que entendamos, que nada de lo que se haga en la tierra, nada de lo que hagan los seres vivos puede cambiar el destino final de quienes ya murieron. Quienes ya murieron tuvieron su oportunidad de reconocer a Cristo como Señor y Salvador o de rechazarlo. Y su muerte física conduce su alma a estos dos destinos que ya mencioné, y las personas que quedan vivas en la tierra no pueden hacer nada porque ese lugar al que van las almas de los muertos cambie. Es decir, el que muere en Cristo va al paraíso, el que muere sin Cristo va al Seol. Y los vivos que quedan no pueden cambiar eso, no hay manera. Tanto las almas de los que mueren, ya sea creyentes o no creyentes, están aguardando la resurrección de sus cuerpos. Los creyentes para gozo eterno y los no creyentes para condenación eterna. Es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Ambos tipos de difuntos, es decir, los creyentes y los no creyentes, están conscientes de su condición actual después de su muerte. No es que vayan a dormir y no sientan, no perciban nada, no. Tanto los que mueren en Cristo como los que mueren sin Cristo están conscientes del lugar en el que se encuentran. Como vemos nuevamente en la narración del rico y Lázaro de Lucas 16. Los creyentes que mueren, de alguna manera su alma ya está disfrutando en el paraíso de las bendiciones de la salvación, no en su total plenitud, porque aún está esperando la resurrección de su cuerpo, pero el alma ya está disfrutando de esa consolación, ya hay un regocijo. En cambio, los incrédulos, su alma ya está siendo atormentada, está siendo castigado por haber rechazado y menospreciado al Señor Jesucristo. Tampoco es su destino final, es un destino temporal, pero de alguna manera ya está conscientemente siendo atormentado.
Esto significa que hay una existencia consciente, inmediata después de la muerte, tanto en el paraíso como en el Seol o el Hades. Tanto el paraíso como el Seol o el Hades son lugares de estancia temporal donde van las almas de los muertos, como ya expliqué. En tanto ocurre la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos o de sus cuerpos. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, juzgue a Satanás, erradique el pecado, los creyentes recibirán sus cuerpos glorificados y ahora sí gozarán plenamente la eternidad junto a Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra. En cambio, los que murieron sin Cristo recibirán sus cuerpos, pero para ser juzgados y ser castigados por haber rechazado a Jesucristo. Serán arrojados al lago de fuego para tormento eterno. Así es que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde queremos pasar la eternidad? ¿En la gloria eterna, con un cuerpo glorificado, gozando de la presencia del Señor eternamente? ¿O en el lago de fuego, siendo atormentado eternamente con plena conciencia? ¿De qué lado quieres estar? Te aseguro que si estuviéramos conscientes de lo que significa esa eternidad, ese destino final, haríamos lo que fuera necesario para que el Señor, por su gracia, nos perdone. No depende de nuestras obras ni de lo que hagamos, sino es por fe. Es por gracia, por medio de la fe, que recibimos la salvación y vida eterna que Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, a todo aquel que renuncia a su forma pecaminosa de vivir y quiere vivir la vida de santidad que a Dios le agrada. Esto solamente es posible cuando una persona reconoce que es un pecador y acepta que Jesucristo tomó su lugar en la cruz del Calvario y le recibe como Señor y Salvador, y le pide a Dios, le ruega por salvación y que ponga su Espíritu Santo en su interior para que le transforme, para que le convierta, para que le haga una nueva criatura, para que le bautice, le llene, para que gobierne su vida. Solamente por la gracia de Dios esto se puede lograr. Así es que si tú estás en una condición en la cual hoy reconoces, como hacemos esa pregunta, si hoy murieras, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? O en este caso, ¿al paraíso o al Seol? Si tú estás consciente de que no vives la vida que le agrada al Señor y sabes que si mueres hoy irías al lugar de tormento, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor por tus pecados, vuélvete a Él y ruégale que tenga bien salvarte por su gracia y por su misericordia. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos revela, Señor, lo que ha de suceder con cada persona que muere, tanto para el creyente como para el no creyente. Por eso te suplicamos, Padre, que aquellos, Señor, que aún no están en Cristo, tengas a bien salvarlos y rescatarlos y darles la vida eterna que solamente tú puedes proveer, que solamente tú certificas cuando alguien verdaderamente se arrepiente y se convierte a ti y deja sus malos caminos, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa obra redentora en cada uno de los que están dispuestos a vivir la vida de santidad que a ti te agrada, Señor. Y aquellos que ya estamos en Cristo, Padre, danos el gozo de tu salvación, Señor, para poder disfrutar plenamente de estas bendiciones y estar conscientes, Señor, hacia dónde nos dirigimos, Padre. Y desde ahora, de manera anticipada, Señor, a la eternidad, disfrutemos de vivir para ti, de agradarte, de obedecerte, de servirte, Señor. Lo pedimos todo esto, amado Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, a quien damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos.
Amén.